Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches Timbuktu, buenos días México y buenas tardes Oslo. Mi nombre es Mariana Camacho y estoy aquí con un ser que traje a este mundo, David. Sí, me trajeron. Yo todo lo que sé de la vida es en contra de mi voluntad. Somos David y Mariana Camacho, espero que se encuentren muy bien y bueno, les parecerá extraño por qué estamos haciendo esto, pero la verdad es que a veces nos encontramos en conversaciones muy filosóficas. Mi hermano y yo somos hermanos, somos dos mexicanos hermanos bueno, que han decidido hacer un proyecto en donde vamos a poder solo grabar conversaciones y hablar de temas que nos parecen interesantes. A veces es que eh, sabemos muchas cosas y nada en específico. Entonces, O él no sabemos, ¿no? Igual y lo que pretendemos que, o creemos que sabemos, pues va a estar ahorita ya en tela de juicio para con la otras post personas. Y con otras personas que seguramente nos van a escuchar y van a decir, no, no mames. están muy Pero, tontos. o sea, lo que mi hermana está tratando de decir es que somos dos whitexicans. Sí, esos whitexicans que en la peda dicen, güey, nuestras conversaciones están muy cagadas, hay que hacer un podcast. Pues somos esos, güey. Bueno, yo no soy whitexican porque soy moreno, pero mi Bueno, hermana sí es blanca y no, ella no. es la mayor. Entonces, por añadidura, yo me puedo subir a ese mundo donde que los morenos no queremos estar, pero pues tenemos que. Bueno, no. Eso según ideas de David. Pero bueno, nada. Mi nombre es, a ver, ya un poquito como un poco más de introducción formal. Mi nombre es Mariana Camacho. Yo tengo recién 37 años, un mes de vivir en esta realidad llamada planeta Tierra. y y pues nada, yo nací, crecí en Ciudad de México, al sur de la ciudad, en un lugar muy pintoresco que se llaman Los Dinamos. Pues cerca de las montañas, junto a un río, en un lugar en donde podría parecer que es el campo, pero está dentro de la Ciudad de México. Y yo, desde hace casi 8 años, vivo en una ciudad que se llama Oslo, en el país escandinavo de Noruega, muy, muy al norte en el planeta Tierra. Y pues nada, así a grandes rasgos, en corto, eso soy yo. ¿Tú qué tal? Pues yo casi igual, pero en moreno. Yo tengo 33 años, un mes, porque cabe mencionar que yo nací el 5 de abril y Mariana nació el 11 de abril. Entonces, por un tiempo solamente nos llevamos 3 años, pero normalmente nos llevamos 4. Y pues igual, o sea, crecimos en la misma casa, en un lugar que estaba cerca de un bosque, muy padre, había una barranca, me gustaba estar en la barranca y pues bueno, yo desde hace 2 años estoy viviendo también en Oslo y pues aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos sobreviviendo la vida adulta, Uf. que no es nada fácil. Si usted es un niño pequeño que está escuchando esto, no crezca. Así, Sí crece, pero spoiler no. alert. Y a los adultos recuperen a su niño, güey. O sea, este cabrón vivir como adulto, y creo que es el deseo más irracional que pedí cuando chico, pero, güey, a ver, creo que parte de la vida adulta no es solamente, pues, experimentar como las responsabilidades de ser adulto, sino también disfrutar los beneficios de ser un adulto con el alma de un niño. Sí. Y pues bueno, el día de hoy decidimos por fin sentarnos porque la verdad es que mi hermano y yo tenemos una relación muy, muy, muy cercana. Mucha gente se sorprende muchas veces de lo cercano que somos. O sea, yo sí podría atreverme a decir que mi hermano es como mi mejor amigo porque literal me conoce desde que él nació. Sí. Porque, porque pues bueno, yo le llevo 4 años, entonces pues él me conoce
desde sus 4 años. Claro. Tú no sabes qué pasó 4 años antes de que tú llegaras. Pues no mucho, porque la neta, tu vida empezó cuando yo llegué y lo sabes. Bueno, y la verdad es que es una relación muy especial la que tenemos él y yo. Somos muy parecidos, pero somos muy diferentes. O sea, es muy curioso porque hay muchas cosas que coincidimos, hay cosas que no coincidimos y que al final, pues bueno, nos encanta como tener este tipo de conversaciones en donde hay una retroalimentación en cuanto a lo que pensamos, filosofamos, hemos vivido. O sea, nuestra perspectiva del mundo es un tanto integral. Creemos saber que sabemos, pero no sabemos cuando ya lo exponemos. Entonces, nos gusta preguntarnos cosas y nos gusta complementarnos cosas que al final nos hacen ver las cosas de diferente perspectiva, Sí. ¿no? Sí, lo más curioso es que todo esto lo hacemos sin marihuana. A veces. Y sí, señores, sí, así es. Y no le tenemos miedo y esperemos que nuestros papás nunca escuchen esto, pero así es. No, pero me refiero a que, bueno, la idea de esto es poder sentarnos y de pronto solo dejar, o sea, conversaciones. Platicar. Exacto. Y platicar lo más honesto que se pueda. Y no solamente porque tengamos una grabación, vamos a tener... O sea, la idea tampoco es tener un guión. La idea es simplemente sentarnos a netear y justo como si no estuvieran ustedes, platicar lo más neta que se pueda. Sí. Güey. Y creo que qué mejor idea para empezar como este pequeño hermano proyecto Ajá. que hablar de los comienzos. ¿Qué te parece Sí, hablar de, me parece perfecto, de güey. los comienzos? O sea, ¿qué tan importantes son los comienzos en la vida de los seres humanos, David? Que bueno, yo aquí fui obligado a venir a este mundo, porque cabe mencionar, y les vamos a contar un poquito la historia de por qué nos llevamos tan bien. Porque yo me recuerdo en mi inconsciencia colectiva con el universo que estaba ahí en el éter, de la nada así, flotando sin problemas ni preocupaciones, siendo parte de un entramado del flujo de Gaia y de la Tierra y así. Y de repente mi hermana le dice a mi mamá, mamá, quiero un hermanito. Cabe mencionar que ella pudo haber dicho, quiero una hermanita, pero no, ella dijo, quiero un hermanito. Entonces, pues, se acaba de caer una cosa aquí por acá, siempre nos pasan cosas extrañas. Pero bueno, El chiste es que mi mamá le decía a mi hermana que los hermanitos eran muy caros, entonces que no podían tener en ese momento un hermanito. Y después, pues mi mamá se embarazó de mí, que ya después les contaremos. Mi mamá es una persona muy abierta, nos cuenta todo, entonces a mí ya me ha contado del momento de mi concepción. Entonces yo así de, ay, güey, ok, va. Entonces, ya me tienen a mí. Y mi hermana desde chiquito, me acuerdo que ella me cuidaba mucho y me quería mucho. Y siempre nos hemos llevado muy bien. Yo suscribo con Mariana en el sentido de que desde chiquitos hemos tenido una relación muy cercana, hemos sido muy amigos y hemos sido muy, muy, muy unidos en todos los proyectos, ¿no? O sea, hemos tenido broncas, ¿no? A ver, sí. Esto no exime que hemos tenido nuestros periodos de Guerra Fría. Sí. Hubo un periodo muy largo. Eventualmente, como de un año, donde no nos hablamos. Bueno, es donde él no me habló. Sí, exacto, y se lo merecía. Pero bueno. Hablaremos de eso en otro caso. Quédese, radio escucha. Hermano escucha. Hermano escucha. Ah, me gusta. Bueno, entonces, pues o sea, yo me acuerdo, mi inicio en esta vida fue de lo que tú me cuentas, pero mi primer recuerdo, porque es donde yo siento que comenzó mi vida, es que vivíamos en una casa en la Magdalena Contreras, en donde solamente había un piso y en el comedor había Tengo dos recuerdos, o sea, el primero es cuando... Yo recuerdo que mis papás se bajaron de un taxi y me tenían en un chal. Un chal, para que ustedes sepan, es una cobija que es diseñada exclusivamente... Como un tipo rebozo. Como un rebozo, una cobijita para los niños. Entonces yo me acuerdo que me cargaron y me metieron a la casa y estaba lloviendo. Ese es mi primer recuerdo, primer recuerdo. Okay. Como borroso. Y el segundo recuerdo, es que estábamos en la casa de abajo. Y bueno, es que nosotros le decimos casa de arriba, casa de abajo, porque después construyeron la casa, el segundo piso de la casa, y entonces pues así, pero estaba en el comedor y había un mueble que tenía un espejito
donde guardábamos como los cubiertos. Ujú. Yo me acuerdo que los espejos se me hacían súper curiosos porque yo no los entendía. Entonces me acuerdo que me paraba de puntitas para ver mi reflejo. Ay, ¿te acuerdas de ese Era Y una era una vitrinita. vitrinita. Y ese fue mi comienzo de vida. O sea, mi comienzo de... Ay. Esos dos son mis recuerdos más antiguos. Y creo que tenía como 3 o 4 años. Sí, yo de mis recuerdos más antiguos, yo me acuerdo el día que te fuimos a recoger al hospital. Me acuerdo perfecto que íbamos en un bochito azul, de esos con focos chiquitos, y que mi papá iba manejando y que entonces mi mamá salió del hospital contigo en brazos. Y obviamente era 1990, no había todas estas restricciones de que cómo usted va a llevar al hijo en brazos, necesita una silla de seguridad. No, señores, no. En 1990 había, era la ley de Darwin, o sea que el niño si chocábamos y el niño sobrevivía. Chingón. Entonces me acuerdo que mi mamá se sube en la parte de atrás del bochito y entonces yo veo que viene cargando un bultito y le digo, ¿le vas a dar de comer? Y mi mamá, sí, después. Y ya. Y veníamos de regreso. Eso es como de los primeros así recuerdos que tengo de ti. O sea, el primer recuerdo de ti es a ti en el hospital, saliendo del hospital. Y como de más chiquita recuerdo mucho el kinder, recuerdo la guardería. Recuerdo que había 2 niños que me pegaban en la No guardería, mames. sí. Y que yo era una actriz desde ese momento, desde el día 1, porque para ese momento, y ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlos, pero nosotros, hermano, escuchas, no tuvimos abuelos, porque los papás de nuestros papás fallecieron cuando nuestros papás eran muy jóvenes. Entonces, la verdad es que pues no tuvimos abuelos y la única persona que en algún momento cuidó de nosotros fue mi tía abuela y a la cual le llamamos pues todo el tiempo abuela porque, Abuela. o sea, fungió como eso justamente. Entonces, yo recuerdo que pues estar en casa de la abuela era mágico, era increíble porque era un jardín gigante con un árbol en medio, estaba lleno de perros, había una cuerda que colgaba del árbol como que le hacía como columpio. Entonces, pues era ir ahí o ir a que me pegaran los niños de la guardería, Chale, ¿sabes? güey. Entonces, yo era muy inteligente ya desde chiquitititita y entonces me acuerdo que me aventaban unos dramones de decir, me duele el estómago, o sea, era mi mecanismo de defensa de pequeña, decir, me duele el estómago, papá, me duele el estómago. Entonces, obviamente, con un dolor de estómago no me iban a dejar en la guardería. Claro. Y entonces me decían, ¿te llevamos entonces con tu abuela? Y yo, sí, yo creo que sí. Y entonces ya cuando llegaba con la abuela, me decían, ¿cómo está tu estómago? Y digo, ay, ya me siento mejor. Ah, pues qué chido, ya te lo Ajá. pasabas chido con la abuela. Y ya me la pasaba muy bien con la Pero tu abuela. primer recuerdo, ¿cuál fue? Híjole, es que mi primer recuerdo, déjame pensar, es que recuerdo la guardería, es que recuerdo, o sea, de chiquitas, no sé si tengo un primer recuerdo, tengo como muchos recuerdos de muy pequeña, pero no recuerdo un primer recuerdo, valga la Chale. redundancia. Porque está Sí, cagado que yo sí tengo como muy marcado eso y tú claro. no. Y cabe mencionar que recientemente, ¿por qué queremos hacer esto? Porque la gente que nos llega, que nos conoce, nos dice que sí nos parecemos algo, pero somos muy diferentes también a Sí. la vez. Y hace poquito mi hermana, hablando de comienzos y todo, me envió una solicitud de Spotify para poder fusionar o para poder ver qué tanto conexión tenemos en términos de gustos musicales. Ustedes sabrán que a mí me encanta la música, entonces me la puedo vivir escuchando música todo el día y yo tengo un presupuesto determinado para audífonos. En caso de que se me rompan, o sea, no pasa nada, me compro los audífonos que me tengo que comprar, pero no dejo de escuchar música. Y yo siempre he creído que la música es parte de la sublimación de la esencia de la gente. Porque consciente e inconscientemente vas a lo que te gusta y te identificas consciente e inconscientemente con eso. Sí, dice mucho del tipo de persona que eres, ¿De ¿no? ti? No del tipo de persona que eres, sino de qué Sí. gusto, a qué te sientes atraído, ¿no? Ujú. Y se me hizo bien cagado que tenemos 85% de conexión en los mismos gustos, pero no, eso no es lo que me llama la atención, sino que me llama la atención ese 15%, que a ti ese 15% te hace ser tu Mariana y a mí ese Ujú. 15% me hace ser yo. Claro, claro, sí. O sea, pues es que
es que también, o sea, aunque los hermanos crezcan en la misma familia, los hermanos jamás van a, y tengan a los mismos seres Ujú. llamados padre y madre, no van a tener al mismo ser cuando crecen. ¿A qué me refiero? Eh, Tú, David, no eres el mismo David Ujú. hoy que hace 7 años, ¿estamos de acuerdo? Eres un David muy diferente. Eso Las sí. personas cambian con el tiempo, entonces los papás que a mí me tocaron cuando Ujú. yo tenía 1, 2, 3, 4 años, son unos papás diferentes a los que tú Sí. tuviste cuando tú tenías 1, 2, 3, 4 años. Pero ahí está la pregunta. ¿Y por qué? Porque Pues, las circunstancias alrededor de espérate, ellos eran espérate. diferentes. Sí, pero a ver, ¿cuál sería la cuestión aquí? O sea, ¿cambiamos en modos o cambiamos en esencia? Yo creo que cambiamos en el contexto. Pero la pregunta es, ¿tu esencia sigue siendo la misma o no? Porque al final, yo que me acuerdo que has vivido toda mi vida contigo, tú has sido siempre la Mariana. Has cambiado en algunas cosas, ¿no? Pero Ujú, has cambiado por las circunstancias ujú. que algunas actitudes o sea, algo Sí, cambia en ti para poder sobrevivir, ¿no? Pero tú no has dejado de ser tú. claro. Yo creo que la esencia permanece y ya, o sea, me refiero a que la forma de, o sea, de accionar Mm, y la atención mm. que un papá le da a un hijo es diferente del hijo 1 al hijo 2 al hijo 4 Eso sí. al hijo 80. Entonces, porque obviamente hay otras cosas que tomar en cuenta porque la dinámica familiar cambia. Sí, y creo también porque, o sea, somos diferentes. Tu esencia es diferente a la mía Sí, y claro. a pues, o sea, mis papás contigo siendo primeriza y Ujú. obviamente súper cuidándote. Y pues ya conmigo, que yo también soy un desmadre, ¿no? En cierto Sí, sí, sentido. sí. No, pero también hombres y mujeres creo que se desarrollan diferente. ¿Tú crees? Sí, sí, lo he visto. Lo he visto porque amigas mías que, o sea, yo que tengo amigas Mm, con ya con hijos, veo que sí los niños y los niños, las niños y las niñas se desarrollan diferente. O sea, como que los niños son más atrabancados, o sea, no te estoy diciendo ujú, ninguna niña es atrabancada, no te estoy claro. diciendo, pero sí te estoy diciendo que sí hay ciertas actitudes que los niños tienen más que las niñas. Mm, ¿cómo qué serían esas actitudes? Pues a lo mejor como un poco más valevadrismo, de que vamos a ver, como que y las niñas son un poco más cuidadosas en Ujú. ciertas acciones, como de, no sé si sea un rol social, Es que yo, ajá, justamente te iba a no sé si preguntar, ¿tú sea qué eso, tanto crees que sea una cuestión epigenética o una cuestión determinada por las circunstancias y la no cultura? lo sé, o sea, no lo sé, pero yo creo que es más bien, a lo mejor es el carácter también y el, no sé, la forma en la Y es a que... lo que voy, es que determina tu esencia. No sé si te has dado la tarea, y esto es un tema que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque recientemente, a raíz de varias circunstancias, me he dado mucho la tarea de estarme preguntando y así cuestionarme. ¿Cuál es la esencia, no? O sea, porque justamente lo mencionas, el de, güey, no cambias tu esencia, sí, pero nunca nos hemos preguntado cuál es nuestra esencia. ¿La sabemos en realidad o la atribuimos a la percepción que tienen otros de nosotros? mm, yo creo que la esencia es eso que tú eliges. Pero si tú lo eliges, entonces no eres en sí tú, sino eres algo que te presentaron. O sea, No, pero yo digo que la en un esencia. abanico, o sea, en un abanico de opciones, de... Pero es ahí a lo que yo voy. La esencia es algo que ya traes y que lo puedes y que sale naturalmente. Que la gente lo va a validar o no depende de otras circunstancias. Pero mi Ujú. pregunta es, ¿tu esencia está determinada por lo que eres tú en esencia, valga la redundancia, Yo creo que o sí. porque las demás personas te ponen un input que inconscientemente te No, hace... yo creo que sí, porque es mucho, por ejemplo, tú puedes ver, o sea, actitudes muy marcadas de personas desde pequeñas, o sea, que a lo mejor no pueden ser sorprendentes cuando ya son mayores, ¿me Ujú, explico? Por ejemplo, no sé, digamos, si un niño es desde pequeño, o sea, violento con los animales, por ejemplo, a lo mejor, o sea, obviamente sí que hay que analizar su contexto social, su familia, todo el coso, pero si se desarrolla sin ningún ujú. cambio contextual, entonces tal vez eso pueda derivar a que sea una persona con alguna posibilidad de ser asesino, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, creo que al final la esencia
Es algo, es eso que, yo creo que sí se trae, o sea, es algo como como tu sello de marca que traes de ser persona de nacimiento y que vas como tú puliendo conforme vas creciendo y vas diciendo, esto hace match conmigo, sí, lo tomo. Esto no hace match conmigo, lo dejo. Yo siento que eso más o menos... Pero eso que tú mencionas, de hacer match y dejar ir, es algo que no te enseñan, güey. No, y es algo natural. O sea, y por eso es pero como... Pero es tiempo, porque al final muchas veces, depende del contexto, te enseñan Es que nunca nos enseñan a analizar cuál es nuestra esencia, Mariana. O sea, nadie te enseña como a cuestionarte eso. Oye, ¿qué eres tú? Porque yo te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Cuál es tu esencia, Mariana? ¿Qué me dirías? Mi esencia sería bondad. Yo opino que esa sería mi esencia. ¿Y la tuya? Yo creo que nobleza. De los nobles de Acuña. ¿Qué pasó, papá? Javier Noble. No, pero sí, pero yo creo que eso es algo que también, o sea, es algo que es nato, o sea, que yo sí creo que naces con eso, sí. Pero creo también que se va puliendo con el tiempo. Las circunstancias te van a permitir... Como irlo descubriendo. Es que las circunstancias lo que van a hacer es hacer que te cuestiones tú para poder generar, creo yo, para poder generar conciencia y preguntarte si eso eres tú en realidad. Y eso si lo haces en un ejercicio consciente. Exacto. Porque hay mucha gente que va por la vida siendo un hongo. Ajá. Y nunca cuestionándose, que también se vale, también está bien. O sea, no estamos diciendo que todos deben de cuestionarse qué es la esencia. Tampoco el pedo de la iluminación, que creo que se volvió un pedo de marketing o de esas madres, que todos tenemos que ser iluminados. Entonces, si todos están iluminados, entonces nadie está iluminado. No. Pero lo que voy es, yo creo que las circunstancias te dan la oportunidad o te dan el regalo de poder descubrirte a ti mismo. Y que al experimentar la vida conforme vas creciendo, muchas veces no es consciente y tampoco sabemos a ciencia cierta si nuestra conciencia de lo que nosotros estamos diciendo, de lo que es nuestra esencia real. Sí, claro. Pero igual pensamos que sí. Igual. Y ahorita la persona que está en esta simulación nos va a pagar. No mames, así ya. ¡Ya se dieron cuenta! Pero güey, ahora, estamos hablando de cosas nobles, o sea, de virtudes. ¿Sí? ¿Qué tal si tu esencia, güey, no es... Claro, porque a lo mejor puedes esconder algo. Exacto, güey. Claro. Entonces, ¿qué tal si esa es tu verdadera esencia? Pues es que entonces eso nunca lo sabrás y tendrás que morir en este momento. Ya lo saben. No, pues el FBI en chingate. Busca, sí. Dame tu ubicación, digo, de tu pinche madre. No, pues yo creo que, o sea, tal vez tal vez la esencia no es solo una parte. Yo creo que la esencia debe ser, así va a sonar bien chairo, pero como el yin y yang. Ajá. Debes tener bondad, pero entonces tienes que tener algo. Por ejemplo, yo sería como, ¿qué sería lo contrario a bondad? Maldad. Entonces, a lo mejor. Pero entonces, escucha entonces. Si yo soy bondad y maldad, entonces, y yo a la hora de hacer las cosas elijo la bondad, aunque sé que soy capaz de la maldad, pues entonces mi esencia sí es bondad. O es las dos, que es latente, o es las dos, pero que quizás tu maldad se ve reflejada de manera inconsciente en otras acciones que no te das cuenta. Claro, sí puede ser. Igual yo no digo que yo soy súper buena, sino simplemente, o sea, simplemente que a la hora de elegir, o sea, sé que puedo hacer daño, sé que puedo ser una mala persona. Es un acto consciente el que tú decides, güey. Exacto. Pero decido... ¿Cuál es lo contrario a lo noble? ¿Innoble? No sé, pero mira, en este momento sí, búscalo, porque eso está cabrón, güey. O sea, porque al final yo creo firmemente. Pagano. No. Estaría de huevos, mi mamá lo pagan. Pero lo que yo creo es firmemente que todos somos capaces de todo. O sea, justo lo que tú mencionas, somos seres de contrastes, ¿eh? Entonces no puede existir la bondad si necesariamente no existe la maldad. Villano. Exacto. Lo contrario de lo noble puede ser villano. Y yo siempre he pensado, siempre he tenido, o sea, cuando hago mis acciones, cuando estoy con mis amigos, podría ser villano, pero siempre escojo que no. Es que es eso, es lo que tú o sea, y es eso, tu esencia entonces es ese juego de estas dos energías. Exacto.
Y lo que eliges, o sea, es que literal es como de que esa lucecita dando vueltas, y lo que eliges, Pero ¿sabes qué es lo no chingón? sé, Que nosotros nos toca, las circunstancias nos orillaron a hacer esto y nos hacen, nuestra conciencia nos permite darnos cuenta de este desmadre. ajá, Pero los que no están siendo conscientes de eso también son válidos y también son necesarios en este mundo. claro, Porque aquí lo que voy es que nosotros nos decimos así como, ay, bondadoso y virtuoso y la chingada, pues porque nos tocó esta parte. Pero el villano es igual de indispensable en esta claro, vida. sí, sí, Porque si, así como nosotros necesitamos la maldad para poder tener bondad, también las personas que son villanas están cumpliendo con su objetivo de vida y están siendo ellas y su esencia es esa. sí. Que nosotros le determinemos un precepto bueno o malo depende del contexto y de la ética. Pero a veces se necesita un villano para que un noble, por así decirlo, entre en acción y se equilibre el universo. Sí, y es parte como del equilibrio del universo. O sea, no, aquí no estamos argumentando de que la esencia debe ser, o sea, en términos positivos o negativos, ¿no? La esencia es. Exacto. Y dependiendo de cómo la utilices y para qué fin la utilizas. Porque no es ni siquiera qué tal que haces algo que pensaste que era bueno y sale malo. Exacto. Ahí ya no, pero si tu intención de accionarla exacto es negativa o es dañina, entonces es mala. Porque vamos a ser muy honestas. Ajá, vamos a ser muy honestes. No hay ni bueno ni malo en esta vida. Lo bueno y lo malo, como diría Lacan, está determinado por los convencionalismos sociales que dicen esto sí y esto no. Claro. Al final son acciones que repercuten, exacto, que repercuten en si afectas o no. Y justo lo que tú dices, Mariana, la intención. Sí. Porque tú puedes hacer, o sea, tú al final vas a afectar a la gente quieras o no. Sí. Pero la intención es lo que determina Exacto. si eres perverso o bondadoso, de acuerdo con los valores éticos y morales de la sociedad en la que vives. Correcto. Entonces, siempre que duden de si hicieron algo bien o mal, creo que porque a veces pasa, ¿no? Que nos ghosteamos solitos ¿no? Que a veces pasan cosas y que no sabes si tu accionamiento fue bueno o malo. Entonces, si algún día dudas, pregúntate cuál fue tu intención al momento de hacer esta acción. Si tu intención fue algo que dañara, o sea, fue con... ¿Pero tú crees que esas personas sí se dan cuenta de eso? No, estoy hablando de un día si alguien está haciendo conciencia. No toda la... A ver, ni esto es para todo el mundo, ni toda la gente va a hacer conciencia, ni queremos que... Porque se necesita de todo en el mundo. Eso sí. Entonces, creo que es un buen filtro de conciencia. Ahora imagínate que estuviéramos pachecos, güey, hablando de esto. Yo creo que no seguiremos el hilo de las cosas. No, pero estaría también cagado. Pero bueno, esto es un poquito de lo que queremos compartir. La verdad es que estas pláticas las tenemos así de pronto y también tenemos pláticas muy estúpidas. O sea, no crean que hacemos magia ni nada. Y tampoco nos creemos filósofos porque no lo somos. Porque seguramente va a salir un güey que va a decir, güey, que la dialéctica nicomaquea de los güeyes de la disertación, seguramente ni siquiera así. Nosotros sabemos y vamos a hablar con base en lo que nosotros creemos de acuerdo a nuestra realidad. Acuérdense que todas estas opiniones son siempre perspectivas de es un reflejo de nuestro pasado, de nuestro entendimiento de la vida, de las circunstancias que nos han hecho pensar así. Entonces, no se tomen nada personal, muchachos. Solamente estamos chismeando y pues aquí tenemos tiempo. Exacto. Y aprovechando el momento. Pues nada, nosotros nos vamos. Esperemos que podamos dejarles un video o un audio en los próximos días. Nos encantaría ser muy constantes, pero a veces la vida adulta no lo permite. Entonces, esto es un proyecto... Esto ni siquiera tiene... O sea, lo único que queremos es platicar y compartir es lo que platicamos. Exacto, así y estaría increíble poder leerlos. Oigan, cuéntenos en los comentarios cuál es su esencia. ¿Cuál creen que sea su esencia y su contraparte? Exacto, no nada más lo bueno, sino, güey, cuestiónense, porque también está padre, no nada más el reconocerse como bueno, sino también aceptar de la manera más amorosa su parte negativa. Exacto. Porque somos un todo. Sí, y a veces se necesita esa parte negativa. O sea, a veces se necesita para
vivir, para defenderse, Sí. para estar, para existir. Luego, bueno, porque por ejemplo, Mariana le gusta esto, a mí me gusta escribir, entonces ya luego les leeré algunos poemas que justamente hacen referencia a este tema. Sí. Pues bueno, muchas gracias. Espero que no se hayan aburrido y que se hayan reído un ratito. Nos vemos en el próximo episodio. Cámara, ánimo delincuencia.